Todos sabemos la historia de la mujer adúltera en Juan 8. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia? Dice la Biblia que la encontraron en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Y la trajeron para ser apedreada por el pecado ese. Y usted sabe que Jesús la defendió a ella, no el pecado, ¿verdad? Y la invitó a no pecar más, pero la defendió de la acusación. Esa historia solo se registra en el Evangelio de Juan. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Solo Juan la registra. Y gracias a Dios porque se quedó esa historia registrada. Porque esa historia nos da lecciones tremendas y muestra el amor maravilloso de Dios. Yo vi en esa historia un enfrentamiento entre la gracia y la acusación. Porque los que venían acusando a la mujer la estaban condenando, se dedicaron a acusarla. Esa era la misión, y acusar a Jesús también. Y entonces en esa historia se enfrenta la acusación de ellos, pero, aleluya, esa acusación se topó con la gracia de Jesús. Y hermanos, en nuestra vida todos vamos a experimentar esa guerra, ese enfrentamiento. Siempre nos van a acusar de algo, falsa o verdaderamente. Verdaderamente porque no somos perfectos. Más de alguna vez nos hemos equivocado y nos han encontrado en el acto mismo, ¿verdad? De tomar algo que no nos corresponde o de explotar en el carácter, y nos pescaron en el acto mismo del enojo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, nos van a acusar más de alguna vez. Y si nosotros permitimos en esa batalla interna que la acusación gane, lo que va a producir, si oímos la acusación y le ponemos énfasis y nos enfocamos en la acusación, lo que va a producir es culpa. Y la culpa va a producir vergüenza. Y por eso hay personas que viven con culpa y viven avergonzados, toda la vida avergonzados porque fallaron cuando eran jóvenes, porque personas los vieron haciendo algo indebido y han permitido que la acusación los domine y se sienten culpables y avergonzados. Pero si dejamos que la gracia gane esa batalla, porque aquí vamos a ver la batalla entre la gracia y la acusación, que todos vamos a experimentar. A mí me han acusado de cosas, como a usted también, a todos. Entonces, si dejamos que la gracia venza, no va a producir culpa, sino arrepentimiento. Vete y no peques más. Ya no quiero hacer eso. Y el arrepentimiento produce libertad. Entonces, cuando la acusación gana, me da vergüenza. Y cuando gana la gracia, me da libertad. ¿Me doy a entender? Alabado sea el nombre del Señor.
¿Quién está ganando la batalla en su interior? ¿La gracia o la acusación? Tiene que ser la gracia. Y entonces por eso, gracias a Dios por esa historia que Juan nos dejó, para que nos tomáramos de esa gracia y dijéramos: Señor, tú me has perdonado. Soy libre de culpa, ya no tengo que caminar en vergüenza, sino en libertad. Gloria a su nombre. Y eso es maravilloso, caminar en libertad. Digan lo que digan, nos acusen de cuanta cosa nos acusen, porque sabemos que Cristo nos ha limpiado. Acuérdense que Satanás es el acusador, ¿verdad? Ese es su nombre. Y se relata la historia de un gran hombre de Dios que estaba durmiendo cuando Satanás mismo se le reveló, no sé si en sueños o en visión, y le comenzó a decir todos sus errores y sus pecados. Y entonces él le dijo: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me ha limpiado de todos esos pecados. La gracia de Cristo. Y entonces el siervo de Dios se sintió libre. Entonces ahí es como en un ring que está la acusación y la gracia dándose. Y aquí ganó la gracia. Miremos, vamos a ir leyendo. Vamos a leer Juan 8 del 1 al 11 poco a poco, y vamos a ir descubriendo las voces de la gracia. Las voces de la gracia que Jesús le dice a esta mujer. Voces de la gracia que están aquí. Por eso le llamé a la prédica las voces de la gracia, porque también están las voces de la acusación, que usted las va a escuchar a cada momento. Pero oiga las voces de la gracia. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. ¿En dónde estaban? En el templo. Como hoy, ¿verdad? O sea, no estaban en el monte, no estaban en el mar, no estaban en la barca, estaban en el templo. Había un camino de piedras, había gente, y todos se sentaron a escuchar la enseñanza, como hoy. Hermanos vinieron al primer servicio, otros están en el segundo, y vendrán a los cultos de la tarde otros. Y ahí estaban esa mañana, y todo el pueblo vino a él. O sea, todo el pueblo es que había bastante gente. Entonces, vaya pensando lo avergonzada que se ha de haber sentido esta mujer. No fue delante de una sola persona, fue delante del pueblo que la llevaron, empujándola. La acusación nos quiere avergonzar, hermano. Nos quiere hacer sentir mal, poner mal delante de los demás. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, quedémonos ahí. Yo aquí oigo la primera voz de la gracia, y es una voz de advertencia. Ahí le estoy escuchando. Todo lo oculto va a salir a luz. Esa es la voz de la gracia. Cuando viene el pecado y te dice: hazlo, nadie se va a dar cuenta, vas a hacerlo, luego dejas de hacerlo y ya seguís tu vida. No. A esta mujer, como decimos en buen latinoamericano, la cacharon con las manos en la masa. Entonces, no pienses que si pecas no se va a descubrir. No pienses que si robas no te van a cachar. No pienses que si haces algo se va a quedar así. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no se ha descubierto.
Más de alguien se va a dar cuenta. Y la voz de la gracia te lo dice hoy. Cuidado, lo mejor es abstenerse. ¿Qué hay que hacer para evitar enfermedades venéreas? Abstenerse. ¿Qué hay que hacer para evitar ser avergonzado por el pecado? Abstenerse del pecado. Esa es la voz de la gracia que nos dice, se va a descubrir tarde o temprano. A ver, diga conmigo, no hay que jugar con el pecado. O sea, con el pecado no se juega. La voz de la gracia. No lo tomemos a la ligera. No se juega. Ahora, entonces la pusieron en medio y la descubrí, y ahí la traían. Ahora, mire, hermano, también aquí yo miro la voz de la acusación que es injusta. La voz de la injusticia. Los acusadores son injustos. ¿Dónde está el hombre con quien ella estaba? Y los que acusan, hermano, cuando a usted lo acusen, muchas veces solo van a decir parte de la situación, no el panorama completo. Los acusadores solo aprovechan lo que les conviene. Si alguien lo acusa, por ejemplo, de que usted le habló mal, lo ofendió con sus palabras, él no crea que le va a decir, yo también primero fui el que le dije de todo. No. Él normalmente va a decir, me dijo esto, me dijo aquello, y no habla de la otra parte. Ese es el que tiene un espíritu acusador. Solo dice lo que le conviene. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba el susodicho, verdad? El hombre con quien estaba adulterando, ¿dónde estaba? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabe qué me late a mí? Que estaba entre los acusadores. O que eran varios que habían estado con ella. Por eso el famoso dicho era, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque, hermano, ninguno de nosotros puede decir que nunca ha fallado. Ninguno de nosotros. Todos en algún momento nos equivocamos. Entonces, no somos los indicados para acusar a los demás. El que juzga es Dios. Nosotros tenemos que perdonar, tenemos que ayudar, que restaurar, pero no condenar. Entonces, las voces de la gracia, la voz de la advertencia, cuidado, tarde o temprano se va a descubrir. Versículo 4. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, la encontraron, ¿verdad? En el acto mismo. Versículo 5. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Mire, aquí hay otra voz de la acusación. La acusación siempre va a hacer comparaciones. La acusación es injusta porque solo mira una parte, no presenta el panorama completo. Y la acusación compara. Aquí son listos ellos. Moisés dijo que hay que apedrear a estas mujeres. Están comparando lo que Jesús va a decir con lo que Moisés dijo. Y cuando alguien te acusa, tú no te pareces a fulanito. O sea, te está acusando a ti y te presenta a alguien más y te compara con alguien más. Por ejemplo, si está peleando la esposa con el esposo, ¿verdad? Y el esposo la acusa de mala atención, de que no lo atiende bien. Entonces él viene y ya usa a su mamá
con mi mamá no era así. En la ley de Moisés era así. Y están comparando. Si ponen a un jefe sobre ti en el trabajo y hay alguien que no le agrada y lo quiere acusar, lo compara con el jefe anterior. El jefe anterior era diferente, porque quiere tomarse de eso para acusar. Son las voces de la acusación, pero como hoy estamos enfocándonos en las voces de la gracia, ¿verdad? Y aquí viene, entonces, ellos sí les dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahora, ojo, fíjense que la ley decía que se tenía que apedrear a las mujeres doncellas que las encontraran cometiendo adulterio, no a cualquier mujer. O sea, si encontraban a una mujer ya casada, a ella no la apedreaban, a ella solo la mataban. Sí, así pasaba, pero no la apedreaban. Esta ley era para las doncellas, o, ojo, para las hijas de los sacerdotes. Por eso es que cuando uno lee la Biblia tiene que leer el contexto. Entonces, quiere decir que esta mujer o era una doncella o era hija de un sacerdote. Porque si hubiera sido otra mujer, digamos, que no haya sido doncella o que no era hija de un líder religioso, entonces solo la toman y la matan de alguna manera, la entierran, o la inyección letal o la silla eléctrica, no sé, ¿verdad? Pero a lo que voy es que la acusaron porque tenía un puesto importante, al parecer. ¿A quiénes se acusa? A los que están arriba, a los que están ascendiendo, trascendiendo. Nadie acusa a por ejemplo, a una persona que está, con el respeto que ellas se merecen y todas las personas, a una persona que está en la calle tirada. Nadie dice, uy, tan pecador, uy, ese no trabaja. No, todos hasta decimos, pobrecito, hay que ayudarlo. Se acusa al que está en niveles altos. Por eso si a ti te acusan, es porque estás aumentando. ¿Qué dice el dicho? Que a los árboles con frutos se les tira más piedras. A un fruto seco ni gana hasta dan ganas de ayudarlo, ¿verdad? Entonces así era. Por eso si te están acusando en tu trabajo, si alguien te señala de que eres lo que sos es querés quedar bien con el jefe, querés ganártelo, venís temprano porque usan palabras, ¿verdad? Es porque usted está haciendo las cosas bien. No sé si me doy a entender. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y ahí viene la comparación. Y Jesús no cayó en la trampa, ¿verdad? De decirles, comparar con Moisés. Miren lo que sigue diciendo, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es la única vez donde aparece Jesús escribiendo. Él sabía escribir, pero es la única vez donde Él escribe algo. No hay ninguna otra parte donde Jesús esté escribiendo. Está escribiendo en el suelo. La tierra era, ya les dije que más o menos empedrada. En el polvo de plano de ese camino estaba escribiendo. Ahora aquí me llama la atención algo, que Jesús no les contestó. Qué maleducado, podrían decir algunos. Él seguía, llegaron, le preguntaron y Él no les hizo caso. Y fíjense que Jesús a veces no contestaba.
Por ejemplo, aquella mujer, ¿verdad? Aquella mujer cananea que le decía: Señor, mi hija está necesitada, por favor ayúdeme. Dice la Biblia que Jesús no le respondía palabra y ella seguía gritando tras ellos, y los discípulos dijeron: Señor, da voces tras nosotros. Y no le decía nada a Jesús. Verá que pareciera maleducado, pero Jesús a veces hablaba más con el silencio que con las palabras. Y usted también y yo a veces hablemos más con el silencio que con palabras. A veces no es mala educación no contestar, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp. Porque, por ejemplo, si me están insinuando algo indebido, yo no tengo que contestar. O por ejemplo, si yo quedé con alguien, con Wilson, digamos, quedé con Wilson: mira, Wilson, vamos a hablar con el hermano Ronald a las 3 de la tarde. Y después él viene y me dice: pastor, ya hablé con el hermano Ronald. Yo no le contesto, porque ¿en qué quedamos, Wilson? Y mi silencio, ¿qué le está diciendo? Lo que estás haciendo es incorrecto. Ya habíamos quedado en lo que hay que hacer. Entonces, a veces no siempre es mala educación no contestar. Y Jesús así hacía. ¿O Jesús era mal educado? No, nunca. Y él no le decía nada, él seguía escribiendo porque él sabía que lo que estaban haciendo no era correcto. Escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribiría Jesús? No sabemos. Tal vez escribía pecados de ellos, no sé, pero sigamos. Versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, o sea que le volvieron a preguntar y le volvieron a preguntar, ahí sí ya les contestó. Pero mire, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La otra voz de la gracia es la voz que nos defiende. Primera voz, la voz que nos advierte: cuidado, el pecado se va a descubrir tarde o temprano, no juegues con él. La segunda voz, la voz que nos defiende. Aquí Jesús la defendió. Y Jesús te va a defender si te cubres bajo su gracia. Y todos los que, mire, dice aquí: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar, diga conmigo, la piedra. Quiere decir que todos llevaban piedras. Todos. En arrojar la piedra que traen, todos llevaban piedra. Hermano, es que cuando la gente se pone a murmurar o a criticar, todos agarran piedras. Eso es contagioso. Sí, que yo también vi esto y a mí también no me ha gustado esto. Y ya todos agarrando piedras y vienen y quieren dañarlo a uno, y está Jesús y nos defiende contra todos esos acusadores. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mire, te quiero dar una palabra de ánimo. Todas las piedras de los que te acusan las vas a escuchar caer. Porque recuérdense que les dije que era una calle empedrada. Y dice la Biblia, a ver, sigamos leyendo: sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían. ¿Cómo salían? ¿Salieron todos juntos? La mujer oía poc, 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 piedra por piedra. Así es la gracia de Dios, hermano. Así es la gracia de Dios. Vas a escuchar los golpes de tus acusadores, de los que quieren hacerte daño, porque tú estás bajo la gracia del Dios Todopoderoso, el que te ha cubierto, el que te ha defendido, el que te ha perdonado.
comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo se la imaginan? Despeinada, ¿verdad? Despeinada, avergonzada, dolida, llorando, arrepentida. Ay, yo meditaba eso anoche y decía: Señor, ese momento tan lindo en el que nos quedamos solo tú y nosotros, donde te podemos expresar todo, Señor, porque los demás no nos entienden. Y ahí se quedó solo ella con Jesús. La gracia de Dios. Se enfrentaron la gracia y la acusación, y la gracia venció a la acusación. Y viene otras dos voces acá. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Miremos, ¿qué dice? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ahora viene la voz de la gracia, la voz de consuelo. La voz de consuelo, versículo 11, mire lo que dice. Ella dijo: ninguno, Señor. ¿Qué le dijeron los escribas y fariseos? Maestro. Ellos solo lo conocían como maestro, pero esta mujer lo conoció como su Señor. Hermano, yo he visto gente que ha tenido pasados horribles o ha cometido pecados serios, como por ejemplo David. David cometió un pecado bien serio. Pero, hermano amado, cuando un pecador se arrepiente de corazón, la gracia lo cubre. Cuando se arrepiente de corazón, la gracia lo bendice, la gracia lo defiende. Y aquí defendió a esta mujer y ahora la consuela y le dice: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Sabe que quiere que le diga algo? Los acusadores son los menos indicados en acusar. Una persona llena de la gracia de Dios jamás te va a acusar. Los que acusan son los menos indicados. ¿Dónde están los acusadores? Se fueron uno a uno. Se fueron uno a uno porque les acusaba su conciencia. Eran los menos indicados. Los que más murmuran, los que más hablan mal de ti, son los menos indicados de hacerlo. Ningún hombre o mujer de Dios, temerosos de Dios, van a estar acusando a los demás. ¿Quién nos manda a acusar? Si ni él, el indicado, él sí tenía derecho, pero él no la acusó. ¿Cómo sería esa mujer después? Consagrada, testificaba, entregada. Entonces, a ver, diga conmigo: la voz de la advertencia, la voz que nos defiende. Bueno, la voz que nos advierte, la voz que nos defiende. Ahora diga conmigo: la voz que nos consuela. Ni yo te condeno. ¿No ha sentido usted ese amor del Señor? Cuando usted le ha pedido perdón por sus pecados. ¿Por cuántos le hemos pedido perdón al Señor? ¿Verdad que sí? Y no ha oído usted esa voz que le dice: yo no te condeno. Y viene la voz
que nos exhorta: vete y no peques más. Ahora, no es que aquí estemos dándole licencia al pecado. Ay, sí, la gracia de Dios nos libra y podemos seguir pecando. No, jamás. Nunca hay que jugar con el pecado, ya lo vimos. Porque primero la gracia nos advierte, nos defiende, nos consuela y nos exhorta: vete y ya no peques más. Vete y ya no peques más. Entonces, ¿quién ganó ahí, hermano? La gracia. Diga conmigo: la gracia. La gracia. ¿Cómo salió esta mujer libre? Si el Señor no nos hubiera perdonado, no nos sintiéramos libres como nos sentimos. Pero Él nos ha perdonado y nos ha limpiado. No sé si hay alguna acusación que te esté atacando, o acusadores que te estén señalando. Hoy la gracia te defiende y la gracia te dice que está en favor tuyo.